¿Qué tal? ¿Cómo están? A las 13:09 damos comienzo a este espacio en directo, debate quincenal de portavoces, como saben, en el que nos acompañan en el día de hoy Luis Manuel Pascual, en nombre del Partido Socialista. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? También tenemos con nosotros a María Jesús Vázquez como portavoz de Ganamadina. María Jesús, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también a Luis Carlos Salcedo como portavoz, en este caso, del Partido Popular. Luis Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Y vamos, sin más, a ir sacando temas a debate relacionados con la actualidad política de nuestro municipio. Entre otros aspectos, el de esa contratación de los servicios de parques y jardines, esa situación en la que se encuentra actualmente la plantilla, sobre todo, Luis Carlos, de la empresa Lince. Cuéntenos, háganos una radiografía de situación, luego, por supuesto, también tendrá la palabra el resto de componentes de la mesa. Bueno, esto se retrotrae de hace ya tiempo, en el que nosotros sacamos un pliego con un aumento de 40.000 euros que se hace en la modificación de noviembre presupuestaria. Ese pliego se presenta al INCE, pero es recurrido por ASEJA. ASEJA es una asociación de empresarios de la jardinería. Es recurrido ante el Tarcil porque considera esta asociación, y en ese recurso que hacen ante el Tarcil, consideran que no están calculados bien los precios de la seguridad social, porque se saca un contrato abierto y no para centros especiales de empleo, de iniciativa social, como se debería de sacar. Así nos lo muestra también el Tarcil. Nosotros renunciamos a ese pliego, le retiramos, y lo que hacemos es sacar un nuevo contrato, un contrato que se llama contrato reservado, según la Ley de Contratos del Sector Público, para Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, con los cálculos de la Seguridad Social bien calculados, valga la redundancia, y con un aumento que lo llevamos también en un pleno extraordinario en enero creo que ha sido, de un total de 96.000 euros para que salga el pliego de 232.000 euros. Una vez que ha pasado el periodo de exposición pública para la certificación del crédito, o sea, los 232.136 que había en el presupuesto, más los 96.000 euros que hemos aumentado, que hacen un total de 232.000 euros, se ha publicado el pliego, que tienen, creo que son, no quería pillarme yo con los tiempos, tienen un cierto periodo para presentar las propuestas las empresas que estén interesadas en el pliego. Luego se hará la mesa de contratación y luego se formalizará el contrato. María Jesús Vázquez. Pues es que no es solo esto, es que esto tiene unos antecedentes que empiezan en mayo del año pasado. Nosotros el día 10 de mayo ya avisamos de que se acababa el contrato con Lince y que eso iba a suponer un problema, porque si no se había sacado el pliego, no se había convocado un nuevo contrato, nos íbamos a quedar sin servicio. Lince lleva mucho tiempo perdiendo dinero con este contrato. Evidentemente, Lince es una empresa que, aunque sea una empresa con una acción social, no puede perder dinero. El caso es que después de esto, voy a ser breve, no voy a dar muchos datos técnicos, mucha historia, porque sería más complicado. Más ya está Luis Carlos para darnos todas esas informaciones. El caso es que luego se hizo un contrato, estuvieron en un ERTE, se hizo un contrato de 6 meses que acabó a final de año, y seguían sin haber sacado el pliego y sin haberse solucionado este problema. Se hizo un contrato... Se hicieron 2 contratos menores, uno para enero y otro para febrero. Para que fueran contratos menores tienen que ser por menos de 15.000 euros, con lo cual se hicieron, creo que por 11.400 cada uno. Eso no cubría más que 20 días de trabajo, lo que implica que los trabajadores han estado 20 días trabajando en enero y 20 días en febrero. La empresa descubrió después de ese tiempo que no se le iba a pagar desde el ayuntamiento por un error administrativo o no sé qué, error del ayuntamiento nuevamente, con lo cual no han cobrado esos 2 contratos, o por lo menos yo la última vez que he hablado con ellos no habían cobrado esos 2 contratos. Los trabajadores se han cobrado todo, ahora están en vacaciones, estuvieron en vacaciones cuando se acabaron esos contratos. Evidentemente la empresa dijo que no seguía haciendo trabajo si no se le paga, ni se le contrata, ni se saca un pliego nuevo. Y lo que se hizo fue dar vacaciones. Se acordó, desde los sindicatos acordaron con la empresa que los trabajadores tuvieran vacaciones, que se acabaron el día 10 de la semana pasada, el viernes de la semana pasada. Hasta el viernes, evidentemente, los trabajadores vivían en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar después. Afortunadamente la empresa ha entendido que la culpa no la tienen ellos, que el problema es con el ayuntamiento, de varios errores acumulados durante este año, y han vuelto a tener vacaciones, tienen otra vez vacaciones. Eso implica varias cosas. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo el año pasado, evidentemente, no conocen cuál es su situación.
ahora que se va a sacar un pliego con mejores condiciones de las que había antes, Lince se tiene que presentar porque es una empresa de actividad social, con lo cual tiene que presentarse, pero también se pueden presentar otras muchas que pueden ganar ese concurso. Lo que implica que si no gana Lince, tendrán que subcontratar a estos trabajadores. Pero estos trabajadores, la mayoría, 5 de ellos creo, de los 7 que son, tienen una discapacidad o física o psíquica, o ambas. Lo que supone que es mucho más difícil que ese trabajo se mantenga en una empresa que no está destinada a estos servicios, por ejemplo. Con lo cual provoca incertidumbre. Y provoca incertidumbre no saber que se les diga que se sacaba el pliego la semana pasada y no se saque hasta ahora. Y los ciudadanos de Medina tenemos también un problema, que es que tenemos nuestros parques y jardines abandonados. Abandonados porque llevan sin atender correctamente estos 2 meses, porque han trabajado menos días, evidentemente no pueden atender igual que antes, y porque ahora están sin atender. Y porque en Medina, por mucho que pretendamos que lo cubra el servicio del ayuntamiento, solo tenemos 2 jardineros, creo recordar, con lo cual, mal vamos. Entonces, problema para los ciudadanos, que no tenemos un servicio de jardines, que si nos fijamos, ahora es una época en la que no es demasiado evidente, pero si nos fijamos, los jardines, el césped está crecido o quemado en algunos sitios, o no hay, o no está bien cuidado, por ejemplo. Y para los trabajadores, que son 7 familias que llevan 1 año y medio de incertidumbre, y que eso supone problemas psicológicos, problemas intranquilidad, aparte de eso, de la pérdida de poder adquisitivo y el no saber qué va a pasar con su futuro realmente. Lectura de situación también por parte de Luis Manuel Pascual. Bueno, pues desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que este ayuntamiento al equipo de gobierno le queda bastante grande, y para muestra un botón con esta situación con Lince, que no es la primera vez que pasa, es la tercera vez que pasa en el último año, la tercera vez que nos quedamos sin mantenimiento de parques y jardines, y la tercera vez que las familias de estos trabajadores están preocupados por su futuro. Y no lo sé, ya hay varios ejemplos, varias situaciones con los trabajadores del ayuntamiento, tanto propios como externos, en los que se ha echado en falta humildad y capacidad de negociación para no llegar a estas situaciones límite. Ya hay trabajos que están previstos, se tiene que tener un calendario de actuaciones por parte del ayuntamiento, y una vez más les ha vuelto a pillar el toro. Y lo que pasa es que esto afecta pues a 7 familias, a 7 trabajadores que han dejado de ganar pues 2.500 euros, han perdido un poder adquisitivo de 2.500 euros en el último año, y además la empresa, pues a la empresa se le debe 22.400 euros, que ahora va a haber que justificar cómo se hace este pago, ¿no? Que es un problema que tendrá que solucionar el ayuntamiento, ya entramos en otros trámites y perdiendo más tiempo. Quiero recordar también, aunque ya se ha dicho aquí, que esta empresa es un centro social de empleo, que se va a dejar desprotegidas a diferentes personas de estas 7 familias que estamos hablando, y el ayuntamiento es lo primero que tiene que hacer, defender a sus vecinos e intentar fijar población, intentar fijar empleo, y no todo lo contrario. Es que recordamos que el límite de los 20.000 habitantes lo tenemos ahí, y con estas actuaciones, si lo hacemos con los recursos que ya tenemos, pues imaginaos para traer nuevas oportunidades y riquezas. Esta era una muy buena oportunidad, el cambio de este pliego, para generar uno nuevo, porque como bien ha dicho Chus, el trabajo de jardinería se repartía entre empleados, funcionarios y una empresa externalizada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada vez hay menos funcionarios públicos que se dediquen a este área, entonces habría que aumentar el coste de los servicios de esta empresa, y además tendríamos que vigilar en este nuevo pliego dónde queremos reforzar las actuaciones, porque nos encontramos con unos parques y jardines verdaderamente con una falta de mantenimiento atroz, y no por culpa de la empresa, sino porque se ha dimensionado mal el trabajo por todos los lados, y esto es trabajo municipal. Y mira, me reía porque ha dicho justo lo que tenía escrito Chus, que tenemos los parques y jardines abandonados, y ya no solamente los parques y jardines, los parques infantiles. No se ha actuado en ninguno, y en el que se ha actuado se decidió mantener pues la capa de caucho que hay en el Parque Don Federico,
y para unos juegos nuevos que instalamos los ponemos justo encima de la rayuela, que hay que tener mala leche también, se podría haber mirado antes dónde se iba a colocar. Y esto es falta, para finalizar, es falta y dejadez por parte del grupo de gobierno, no obviamente del concejal que está aquí presente, pero hay que repartir responsabilidades. Hay un área de medio ambiente, de coordinación de servicios, la que tendría que haber llamado la atención sobre esta situación, que no sé si se hizo o no, y luego a partir de ahí empezar todos los trámites. Pero esta situación ya era muy conocida, repito, es la tercera vez, y desde la oposición se llamó la atención para que no volviera a suceder lo que ha sucedido, y se han visto, repito, 7 familias perjudicadas por una falta de gestión o una mala gestión. Nos vamos con la segunda vuelta. Luis Carlos Salcedo. Bueno, principalmente aquí se ha hablado de la incertidumbre de los trabajadores, bueno, pues los trabajadores en concreto, porque así lo rige la ley, no porque lo diga en este caso este portavoz, se subrogan a la empresa que venga y a la empresa que sea. ¿Y por qué a la empresa que sea? Porque el pliego sale en un contrato reservado a Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social. Por tanto, si no es Lince la ganadora de este pliego, desde luego que vendrá una de similares características, y los trabajadores, por ley, insisto, no porque el antojo de este concejal, no por el antojo de la empresa que gane el pliego, sino por ley se tienen que subrogar. Por tanto, en ese sentido, incertidumbre ninguna. En todo caso, a lo mejor no lo hemos sabido explicar o no se lo hemos contado, aunque yo sí que se lo he explicado hasta personalmente. Es subrogación por ley. Por tanto, gane quien gane este pliego de 232.000 euros, que por tanto entiendo que es más atractivo y por tanto habrá más ofertas y habrá más bajas y será más beneficioso para el Ayuntamiento de Medina del Campo, desde luego que esos trabajadores por ley se tienen que subrogar. Eso en cuanto a los trabajadores. En cuanto al abandono en los parques, bueno, en estas fechas la verdad es que mucho mantenimiento no se necesita. No obstante, si se necesitase el mantenimiento que fuera o fuese, desde luego que el 40%, esta empresa se dedica al 60% de nuestros jardines, el 40% se hace con recursos propios. Hay 2 jardineros en el Ayuntamiento de Medina del Campo, pero evidentemente si se necesita reforzar para cualquier cuestión, y más siendo una cuestión puntual, desde luego que se refuerza, porque la coordinación de servicios que engloba a muchos trabajadores y que además depende también el mantenimiento de jardines, desde luego que hará especial énfasis donde se tenga que hacer. En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, a mí no me consta, desde luego. Yo creo que ellos han seguido cobrando lo mismo que venían cobrando siempre y a mí no me consta. Si es al contrario, pues yo creo que la empresa no les ha pagado bien, porque ellos han seguido trabajando prolongadamente. Las vacaciones se pagan, cuando tú estás de vacaciones, son remuneradas. Por tanto, yo entiendo que poder adquisitivo no han podido perder estos trabajadores. Y sobre todo, en cuanto a las facturas de esos 2 meses de enero y febrero, desde luego que el servicio se ha prestado. Una vez que se presta el servicio, y esto es algo obvio y objetivo, podíamos incurrir en enriquecimiento injusto de la Administración, por tanto, en cualquier momento cobrarán su factura. Sí que hay una cierta discrepancia con respecto a los días, se hace no un contrato, sino se nos pasa un presupuesto, el cual es firmado y aceptado por el Ayuntamiento de Medina del Campo por una cuantía igual, idéntica a la que tenía en el pliego anterior. ¿Por qué? Porque no hay más crédito. ¿De acuerdo? Es decir, para que nos entendamos, si nosotros tenemos 136.000 euros, nosotros solamente podíamos pagar por 2 meses la parte proporcional a los 136.000 euros, que son 11.000 y pico más IVA, 14.000 y pico. No podíamos pagar más, porque no hay dinero para pagar más. Efectivamente, la empresa nos pasa ese presupuesto por esa cuantía, que es la de un mes ordinario, digámoslo así, y la discrepancia está en los días. La empresa dice que son 20 días o 20 y tantos días de prestación de servicio, y el Ayuntamiento entiende que la prestación de servicio tendría que ser los 30 días. Bueno, en cuanto se resuelva esa discrepancia, que entiendo que será una cuestión de diálogo, bueno, pues se abonarán esas facturas, porque insisto, cuando se presta el servicio y está sobradamente demostrado que el servicio se ha prestado, incurriríamos en enriquecimiento injusto de la Administración. Por tanto, en ese sentido, que tampoco la empresa tenga mucho problema, porque cobrará desde luego su cuantía. Y en cuanto al pliego, bueno, pues yo invito al INCE que se vuelva a presentar, como cualquier otra empresa que tenga Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social.
social, que son los únicos que se van a poder presentar. No se va a poder presentar otra empresa que no tenga esta catalogación, y que los trabajadores, que eso quede muy claro por ley, no porque lo diga ni este concejal, ni lo diga la empresa actual, ni lo diga la empresa futurible, puedan echar a los trabajadores. Los trabajadores se tienen que subrogar, y es por ley, no solo en el servicio de jardines, sino también en el de limpieza y en otros muchos. Pero en ese sentido, que no tenga ninguna incertidumbre, ninguna duda de que desde luego que los trabajadores que actualmente trabajan para el Lince trabajarán para el siguiente adjudicatario, y si es Lince, pues seguirán con Lince, lógicamente. Me voy con María Jesús Vázquez. Pues hombre, yo creo que nos tranquiliza a todos saber lo que todos sabemos, que se tienen que subrogar por ley, es evidente. Pero claro, es que el problema es la incertidumbre se genera con otras muchas cosas, no solo con eso. Porque en algún momento ha habido un pliego erróneo porque era un pliego general. Si tú presentas un pliego en el que se puede presentar cualquier empresa, ya no es lo mismo. Ya los trabajadores con esas discapacidades no tienen las mismas condiciones, ya no es igual. Entonces, todas esas dudas se generan y es lógico. Llevamos casi un año para solucionar un problema que no tendría por qué haber surgido. Porque si tú tienes un contrato que sabes cuándo acaba, lo normal es que saques el pliego a tiempo. Pero llevamos desde entonces sufriendo error tras error y fallo tras fallo desde el grupo de gobierno, y ese es realmente el problema. El que eso no da estabilidad, no da seguridad y no da confianza a los ciudadanos ni a los trabajadores, evidentemente. Y hombre, antes de nada, perdonar por las toses, porque aunque no lo parezca, llega la primavera y eso implica que también va a crecer más la hierba, no solo mis alergias, que precisamente es un problema de que no se limpien las hierbas, en que anden gramíneas por ahí sueltas. Así que yo, ¿no? Casi que lo digo un poco en plan egoísta. Yo creo que hemos ido acumulando errores durante todo este tiempo. Hemos sacado pliegos equivocados, los hemos sacado tarde, nos hemos olvidado de algunas cosas, y no es culpa del concejal de aquí presente, por muy portavoz del grupo de gobierno que sea, porque estas cosas cada concejalía gestiona las suyas. Y esta concejalía ha cometido un error detrás de otro. Llevamos un fallo detrás de otro muy grave, porque no se puede consentir, y ahora a lo mejor no hace falta tanta limpieza, no ha hecho falta tanta limpieza estos meses, pero las hojas se siguen acumulando y las hierbas siguen creciendo y se sigue despoblando el césped en algunos sitios. Hay mantenimientos que hay que hacer también en invierno. Y estos trabajadores ya tienen bastante trabajo acumulado, que además se les acumulará más, porque me imagino que tendrán que asumir más carga de trabajo si solo tenemos 2 jardineros municipales y no se contratan más. Tendrán que asumir más trabajo, porque además esperamos que sea cierto que van a aumentar las zonas verdes en Medina, que no lo vemos, no vemos el hecho, pero sí la promesa, como en otras muchas circunstancias. Y me sorprende que diga que si hace falta se contratarán más, cuando siempre el argumento es: no tenemos personal, no podemos contratar, aunque sea de modo puntual. Siempre hemos tenido el mismo problema para casi todo. No hay suficiente personal, no podemos contratar, no hay servicio. Entonces, esos dos trabajadores solos no van a poder cubrir el servicio. Pero es que yo entiendo que los trabajadores del INCE y la empresa nos preocupa a lo mejor menos, porque hay otras empresas que podrían ocuparse de contratar a estos trabajadores. Pero que estos trabajadores no estén tranquilos porque llevan un año viviendo en un sin vivir, en no saber lo que va a pasar. Entonces, es normal. Ahora vuelven a estar de vacaciones. Tienen que negociar con la empresa si vuelve a cogerles Lince. Tienen que negociar todas estas vacaciones acumuladas que están teniendo. ¿Qué va a pasar? Que el Lince les ha garantizado que no va a haber ningún problema, pero ya la empresa es una pérdida. A lo mejor no les interesa volver a recuperar este trabajo, porque ven que quien les contrata, que somos los medinenses, que es el ayuntamiento, no es serio. No se comporta con la seriedad que debería comportarse un contratador, y más un contratador público. Y si viene una empresa nueva, tendrán que negociar también. Aunque empiecen desde cero, habrá que ver cómo se hacen esas cosas. Entonces, yo entiendo que los trabajadores estén preocupados porque llevan un año que les dan sorpresas, y no sorpresas agradables, precisamente. Bueno, todos sabemos que se va a subrogar a los trabajadores. Nos ha dicho lo contrario en esta mesa. Subrogar es que la empresa entrante tiene que hacerse responsable de los trabajadores que están en la empresa que vaya a dejar el servicio. Pero esto crea un estrés a los trabajadores. Todos sabemos que, aunque solamente cambian de empresa, ya no es lo mismo, ya genera unas inquietudes y bueno, también hay que decir que hace días se ha finalizado el contrato.
Le han dado vacaciones a los trabajadores para gastarlas, y hasta que se licite el nuevo contrato, ese periodo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién les va a pagar? Porque sí, se va a subrogar cuando esté la empresa, pero ¿cuánto va a tardar eso? Eso es lo que se están preguntando, y esas respuestas las tiene que dar el ayuntamiento. Nosotros, desde el Partido Socialista, y hablo en nombre de Chus, desde Gana Medina, nos hemos reunido con trabajadores, con sindicatos, y conocemos también el punto de vista, la perspectiva de la empresa, y ahí están bastante dubitativos, no saben todavía los plazos, cuánto va a tardar, se les da buenas palabras, pero bueno, se está trabajando en ello, como constantemente se nos asegura durante los 4 años. ¿Y quién lo sufre al final? El más pequeño, pequeño. Pero es que aunque vayas a cambiar de empresa y te digan, venga, que dentro de un mes, pero a lo mejor este mes no cobras, y no sabemos la capacidad económica de estas familias. A lo mejor un trabajador se enfrenta con 9 o 5 bocas de su familia que hay que alimentar, o vive solo, no sabemos. Pero tenemos que protegerles, y teníamos que haber asegurado ya que no nos iba a pasar esta situación por tercera vez, porque yo estoy convencido que no le gusta ni a Luis Carlos, ni al ayuntamiento, ni a la empresa, ni a los trabajadores. Entonces hay que poner un poco de intensidad y de dinamismo a las negociaciones. Y luego, hablando del servicio, se nos ha repetido hasta la saciedad los últimos 2 años que tenemos el ayuntamiento más rico de la historia. Pues han pasado 4 años y como mínimo los parques y jardines de Medina del Campo están igual. Entonces hay que aprovechar este pliego, insisto y ya pido casi de rodillas que se tenga en cuenta a la oposición para participar, y a lo mejor hay alguna coma que se le pasa al ayuntamiento y desde la oposición podemos decir, oye, esa coma está mal puesta, cualquier cosa, pero la participación entre todas las fuerzas y entre empresa y trabajadores debe ser primordial, si no, pues pasa lo que pasa, estas situaciones que no gusta a nadie. ¿Cuáles son los factores que influyen en estas circunstancias? Hace unos días también escuchábamos que el servicio de intervención no estaba al 100%. No sé si de algún modo esto está de alguna manera entorpeciendo la situación. Luis Carlos. No, en este caso en concreto no, porque la viceintervención, que es la que se encarga de los contratos, la tenemos cubierta. En este caso en concreto no es un problema de intervención. Pero aquí se han dicho una serie de inexactitudes. Chus ha dicho que se contrata más gente. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que el 40% con 2 jardineros se ocupa el servicio de coordinación de servicios, que está compuesto por mucha más gente, no solo por los 2 jardineros. Y que si necesitaran un refuerzo esos 2 jardineros, tendríamos personal para poder hacer ese refuerzo. No he dicho que se vaya a contratar, porque en la contratación en el sector público no es tan sencilla y, sobre todo, no es tan ágil. Por tanto, no podríamos en ese sentido contratar así a la ligera por un hecho puntual. Tendríamos que sacar una oferta de empleo público, unas bases, etcétera, etcétera, que eso lleva un tiempo. Y por eso decía que yo no he dicho que se fuera a contratar. ¿Vale? Luego el pliego erróneo. El pliego viene erróneo en los cálculos de la Seguridad Social, y viene porque, como en todos los pliegos, quien pasa los datos económicos es el contratista o el adjudicatario actual. El contratista y adjudicatario actual, que ellos en su momento decidieron presentarse y lo ganaron, de hecho, es por la cantidad de 136.000 euros. Ellos sabían perfectamente, además en la contratación pública hay una cuestión que es clara, que se llama riesgo y ventura, de si podían tener pérdidas o no. Si tú vas a perder dinero, no te presentas a un pliego. Tanto es así que en esa contratación que nosotros sacamos en enero, antes de ser recurrida, Lince se presenta a esa contratación. Además, es la única empresa que se presenta. Por tanto, mucho dinero no perdería esa empresa. En todo caso, las empresas tienen riesgo y ventura. Se presentan a los contratos con no la certeza de que va a ganar dinero. Eso corre por cuenta de la empresa, porque si no todos nos haríamos empresarios y haríamos adjudicaciones públicas, efectivamente. Luego, los datos erróneos de un mal cálculo de la Seguridad Social vienen dados porque quien nos ofrece esos cálculos es Lince. Esa es la realidad. Entonces, bueno, yo entiendo que Lince, y además lo tengo que decir, no ha tenido nunca ninguna empatía con el ayuntamiento. Y lo dice y lo digo públicamente. Nosotros les hemos dicho, sigan ustedes en precario, vamos a solucionarlo,
Y en el momento que esté solucionado, como estamos ahora, ustedes podrán acceder a un pliego mucho más sustancial, en este caso de 232.000 euros. Es decir, hemos aumentado la partida en 96.000 euros, que son más de 15 millones, o sea, 16 millones de pesetas, exactamente. Yo creo que el aumento es sustancial. Cuando los costes de seguridad social y los costes de salarios son muy parecidos o muy similares a los que había no hace mucho tiempo. Por tanto, yo creo que ahora el contrato será mucho más cuantioso, o sea, o mucho más atractivo. Entonces yo me pregunto, quizás Lince no ha forzado, y esta pregunta la lanzo al aire, quizás Lince no ha forzado esta situación sabiendo que es periodo, del que evidentemente podemos achuchar mucho a la oposición y podemos achuchar también mucho a los trabajadores para sacar un contrato más cuantioso. A lo mejor están en su derecho, no digo que no, porque las empresas están para ganar dinero, no para perderlas, eso desde luego. Pero desde luego que a mí sí me hubiera gustado más que hubieran sido más empáticos con el Ayuntamiento de Medina del Campo, porque ellos eran conocedores puntualmente de los problemas que estábamos arrastrando, porque además ellos son conocedores de que los cálculos que nos mandan para elaborar el nuevo pliego, desde luego que vienen por parte de ellos, como de todas las empresas, así es como se funciona. Por tanto, yo no voy a echar las culpas a ninguna empresa ni nada. De hecho, yo he lanzado una pregunta al aire, que si lo que buscábamos era aumentar sustancialmente el contrato, lo cual es legítimo y lícito, todo el mundo quiere ganar más dinero y es normal y no voy a penalizar por ello, pero sí que es cierto que a lo mejor podíamos haber llegado a acuerdos mucho mejores, e insisto, que además lo he comentado en otras ocasiones, con esa figura que nos permite el derecho, que es el trabajar en precario. ¿Para qué? Precisamente para no dejar de prestar el servicio, poder seguir prestando el servicio en lo que se solucionaban los problemas administrativos que teníamos. Lo tenemos en muchos ejemplos que con muy buena voluntad por parte de empresa, por parte de las administraciones, se sigue trabajando en precario hasta solucionar el problema. A mí me hubiera gustado que ellos hubieran estado en precario hasta que nosotros resolviésemos el problema. Ellos han decidido dejar de prestar el servicio. Nosotros por ley no podemos obligarles a prestar el servicio porque no es un servicio de primera necesidad según la ley y por tanto no han seguido. Otros servicios que son esenciales de primera necesidad tendrían la obligatoriedad de seguir en precario. En este caso no han querido oportuno Lince en seguir en precario. Bueno, pues hubiera sido una solución para los trabajadores, para el ayuntamiento, en lo que se solventaba, y así los periodos de licitación pública no hubieran importado tanto. Ha dejado Luis Carlos Salcedo una pregunta en el aire. Recordamos a los oyentes que a través del 623 39 46 41 pueden trasladárnoslas para las que nos dé tiempo citarlas a última hora del debate. María Jesús Vázquez. Pues yo no voy a hacer filosofías ni preguntas filosóficas. Creo que está muy claro que el problema se inicia por un error del ayuntamiento cuando no saca a licitación en su momento este contrato. Si hay una cuestión por la que se puede rescindir un contrato es por estar a pérdidas. Y el Lince dice que estaba a pérdidas, por lo tanto no quiere estar en precario, porque no es lo mismo tener la luz o el agua como tenemos en precario que tener a una empresa con 7 trabajadores. Es muy distinto. A mí me gustaría saber cuándo va a salir ese pliego que tenía que haber salido la semana pasada. Ya está publicado, creo. ¿Ya está publicado? Sí. Los trabajadores hoy no sabían nada, ni los trabajadores creo que está publicado, ni si los no sindicatos. Está publicado hoy, se publicará mañana. Vamos bien. Estamos siempre en eso, o sea, nunca cumplimos los plazos, nunca cumplimos el compromiso y es de entender que las cosas funcionen como funcionan. Error mío lo de haber entendido lo de los trabajadores. No, he entendido así. Ha sido un error mío, pero yo sigo diciendo que si estamos escasos de trabajadores y de repente sí que podemos utilizarlos, no estaremos tan escasos, porque estamos para otras cosas escasos. Que en este ayuntamiento hay escasez de trabajadores. Hombre, una opción, se me ocurre así de repente, es municipalizar el servicio, pero claro, como estamos en contra de las municipalizaciones, pues no voy a insistir. Pero llevamos un año de errores. Al final, la consecuencia de todo esto no es quién tiene la culpa, si la tiene el Lince, si el Lince ha hecho. Yo no voy a hacer esa pregunta. Voy a dejar, o sea, yo afirmo, no pregunto,
que la situación, en un momento en el que además los trabajadores, que decía que no se sabía si se había perdido poder adquisitivo o no, hombre, hoy ha dicho que en Castilla y León la cesta de la compra ha subido un 17%. La cesta de la compra. Hablamos del gas, de la calefacción, del coche, de no sé qué, ya es otra historia. Todavía han subido más. Entonces, eso ya de momento es una pérdida de poder adquisitivo. Si además has estado en ERTE, si estás en un contrato raro, si estás con vacaciones no sé qué, todo eso suma. Y el problema, la incertidumbre. Y esto es un error de inicio del ayuntamiento al que ha ido sumando otros cuantos, porque hemos tenido un año para sacar un pliego que no sabemos todavía si está publicado, pero se debería haber publicado ya la semana pasada. Y en el que ha habido varios errores de grosso modo, porque no puedes equivocarte en sacar una licitación abajo, luego decir que la subes, luego decir que si los trabajadores, que si la culpa es de la empresa, siempre la culpa es de alguien. En origen, la culpa es del ayuntamiento, que debería haber sacado este pliego, y los errores que han venido después durante todo este año. No podemos culpar al INCE, ni a los trabajadores, ni a nadie más. Que la empresa quiere ganar, por supuesto, es una empresa. Pero a nosotros lo que nos preocupa son los trabajadores y el servicio que nos está dando. Luis Manuel. Vuelvo al concepto de humildad que decía al principio, porque desde un principio, y ya hace más de un año, fue Guzmán Gómez el que culpabilizó a la empresa de la situación. Y luego hablamos de empatía. Hombre, es un contrato comercial, un contrato laboral con el ayuntamiento. Esto, Medina del Campo no se gobierna así. Medina del Campo no se gobierna diciendo, bueno, tirar un poco más, que ya veremos cómo se soluciona. No, Medina ya es una ciudad importante y este tipo de actos, que no sé si se hacían en otro sitio, aquí en Medina no tienen cabida. Y me parece una grave acusación decir que la empresa, que como se acerca a la época electoral, a lo mejor está intentando tirar un poco para beneficiarse. Lleva más de un año intentando que se solucione el problema. Si efectivamente tenían dificultades para sacar un beneficio económico, es normal que quisiera que se aclarase cuanto antes, no esperar ahora a las elecciones para forzar. No creo que el INCE sea partidista de ningún partido político y bueno, esto yo creo que desde el ayuntamiento, que se le hace acusaciones ante la empresa y a sus trabajadores, pues me parece muy fuerte y es un ejemplo muy bueno para que los ciudadanos lo puedan ver de la gestión de este ayuntamiento. No se puede trabajar en precario, a lo mejor en algunas situaciones puntuales, pero no es un modelo ni un ejemplo de gestión, porque se está viendo que tiene pérdidas el ayuntamiento, que fuga por muchos sitios y no solamente faltan profesionales en el servicio de intervención, del que siempre hablamos, pero es que hay servicios como los servicios municipales que tienen una escasez de profesionales tremenda y lo ven todos los vecinos en el día a día de las calles, porque con esos trabajadores se hace el día a día de Medina del Campo, se hace todo el mantenimiento de parques y jardines, de aceras, de lo que son las vías y las calles en las que estamos todos los días y no se puede permitir, ¿no? Y han pasado 4 años y no se ha mejorado en este sentido. No se ha mejorado cuando hemos tenido 2 años de pandemia que se podían haber reforzado y se podía haber adelantado mucha burocracia, pero bueno, entre teletrabajo, faltas de reuniones y demás, se ha dejado mucho trabajo por hacer. Y también hay otros departamentos como el de deportes, que está todo cogido con pinzas, los monitores también, los servicios que damos en diferentes áreas deportivas que están sufriendo mucho los vecinos de Medina. Se ven una improvisación tremenda por parte del gobierno municipal, que lo que tiene que hacer es que Medina, la administración pública local de Medina del Campo sea cada vez más productiva, que con menos dinero que aporten los vecinos funcionemos mejor, y estamos precisamente lo contrario. Y además, cuando todo apunta a que bajemos de los 20.000 habitantes, aunque yo me niego a aceptarlo, el alcalde ya lo aseguró el año pasado, pues cuanto menos población seamos, más impuestos vamos a tener que pagar. Y para, no sé, si queréis cerrar este tema, me da pena que una empresa como Lince, que trabaja para muchos ayuntamientos a lo largo de toda España, no creo que quieran volver a trabajar para el Ayuntamiento de Medina del Campo. Y si queremos promover el empleo en nuestra localidad, pues esto no puede suceder.
Sí que me gustaría saltar de tema. No sé si alguien de la mesa quiere intervenir a título de cierre en esta cuestión. Yo sí que quería puntualizar un par de temas. Brevemente, Luis Carlos. Mire, pues de momento hemos oído aquí algo que supongo que llevará en el programa electoral, que será municipalizar el servicio de jardines, Pues no. por ejemplo. También hemos oído aquí que hay que bajar impuestos. Vale. Y también hemos oído aquí que la subida del IPC, seguro que la culpa es del señor Gómez y del Ayuntamiento de Medina del Campo, la subida de la subida de la cesta de la compra, la gasolina, etcétera, etcétera. Yo no digo que la culpa sea de la empresa. Yo he dicho que ha sido poco empática y que ha aprovechado las circunstancias coyunturales Luis Carlos, para... has lanzado una duda importante. Y la vuelvo a lanzar. Importante. Y además ha aprovechado las circunstancias coyunturales para ser poco empático con el ayuntamiento, con un contrato de 136.000 euros, que curiosamente ellos reclaman que están perdiendo dinero, pero curiosamente sí se presentan a la licitación. Porque están Entonces, obligados. Curiosamente... Están obligados, Luis Carlos. No están obligados a presentarse a una licitación. Por favor, Luisma, no digas que están... O sea, ¿están obligados a presentarse a una licitación? Sí. Por favor. ¿A la siguiente que saquéis? No se puede quedar desierto la licitación. Están obligados a presentarse. O sea, estamos diciendo en esta mesa que una empresa está obligada a presentarse a una adjudicación pública. La empresa se presentará si quiere, si le salen los números o no le salen. No le saldrían muy mal los números, en este caso a la empresa, cuando se presenta, y es la única que se presenta. Además, por tanto, escuchar que una empresa está obligada a presentarse a una licitación pública es preocupante. Porque es un centro social de empleo. Pero ¿y qué tiene que ver para quererse presentar a una empresa a una licitación pública? Si quiere presentarse a una licitación pública, ¿se presentará o no? Depende. Es decir, ¿tú quieres un café, sí o no? Pero no tienes que bebértelo obligatoriamente, ¿vale? Y esta empresa sí que se presenta. Insisto, menos impuestos, así que en ambos programas electorales descubriremos en unos días que tanto el Partido Socialista como Gana Medina presentarán que habrá menos impuestos, mucho más lejos de lo que hicieron cuando gobernaron, que lo que hicieron fue subirlo, y municipalizarán el servicio de jardines. Bueno, pues es bueno saberlo. Ya vamos desvelando algunas cuestiones del programa electoral del Partido Socialista y Gana Medina. No sé si quiere anotar algo relativo a los jardines. También les pido, al igual que Luis Carlos, yo voy a ser muy breve. Le agradezco que me haga el programa electoral porque nosotros todavía estamos trabajando en ello. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que a mí personalmente se me está ocurriendo que era una buena idea. No he dicho que lo llevemos en el programa. Estoy diciendo que yo creo que lo he dicho más veces y que todo el mundo sabe que estamos a favor, y yo personalmente estoy a favor de la municipalización de muchos servicios. Porque en Valladolid se ha demostrado que el agua ha rentabilizado 13 millones y pico desde que se municipalizó, mientras que en Andalucía, y esto viene a cuento de algo que dijiste tú el otro día, sobre que salen mucho más rentables los servicios públicos que los privados, va a costar 7 veces más la atención sanitaria en la privada que en la pública. Son noticias de prensa oficiales, o sea, no me las invento yo. Entonces, creemos que la municipalización es buena, entre otras cosas, para ahorrar dinero. Nosotros no hemos hablado de impuestos en ningún momento. Creo que las zonas de Medina, que Medina necesita, y eso seguramente sí que lo llevemos en el programa electoral, más zonas verdes, lo hemos dicho siempre, mejor cuidadas, mejores parques, más cuidados, más zonas de asueto para los niños y para las familias, y evidentemente que estén bien cuidadas. Y lo que no podemos permitir es estas improvisaciones que llevamos viendo, pues desde la piscina cubierta, que llevamos 3 años esperando a que acaben de hacer algo con ella, y que cerramos, abrimos, ponemos, quitamos, nos acusamos entre los socios de gobierno y demás, y lo vemos aquí, lo vimos en otras muchas cosas, y no podemos pedir que se esté en precario para todo, que nos solucionen los problemas los demás, cuando es algo que estaba fecha, que nosotros ya avisamos que se estaba acabando, y que es que además ahora, yo creo que Luis me lo ha insinuado antes, desde que salga el pliego hasta que se licite, hasta que salga la empresa correspondiente, la que sea, me da igual, esos trabajadores no saben qué situación van a estar. Y desde luego no es culpa de Guzmán Gómez que haya subido el 17% de la cesta de la compra, pero sí el que esos trabajadores no tengan un sueldo. Me voy rápidamente ya con Luis Manuel Pascual por anotar las últimas puntualizaciones de este tema.
Nada, solo pedir al ayuntamiento que acelere, que le quedan 2 meses para intentar sacar este pliego. Como bien decíamos, siguen siendo los perjudicados los pequeños, los trabajadores, y bueno, es una de los áreas que se está replanteando el Partido Popular, y la experiencia nos ha dicho que con este gobierno que no se puede improvisar. Hablando de programas electorales, pues el que va a hacer el Partido Socialista no va a ser un brindis al sol ni un panfleto para tirar a la calle, sino va a ser un documento de trabajo para que cuando gobernemos pues se puedan desarrollar todas las actuaciones que se tienen pretendidas y no nos pillen por sorpresa pues situaciones como las que están golpeando al grupo de gobierno actual, que ya sé que ellos conocen perfectamente áreas que no están bien, como el área de deportes, por eso están buscando ese sustituto, al igual que lo están haciendo para desarrollo local, cultura, personal, porque saben que no ha funcionado bien. Hablar de deportes, que no solamente responsabiliza el área de deportes, sino también al área de urbanismo, pues vemos la piscina, que espero que a nadie afecte su situación porque se está desmoronando. Es una empresa que lleva 35 años y se desmorona ahora. Precisamente, ¿por qué? Por falta de mantenimiento de los grupos anteriores. Puede ser, pues no, hombre, no. Todos los grupos de gobierno han hecho inversiones de mantenimiento, mayores o menores, en la medida de que podían, pero es precisamente ahora cuando hay un riesgo importante de pérdida de estas instalaciones, y ya no solamente la piscina, hay que ver instalaciones municipales de todo tipo, ¿no? Y ya, si queréis, pasamos al siguiente punto para cerrar. Pues vamos a pasar, y me voy a ir con usted directamente, porque justo esta mañana teníamos noticias de su candidatura, de su lista electoral, en la que se sumaban 2 nombres, Raquel Alonso y Eva Saornil. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque las listas, por lo que nos cuentan desde la formación, ya están cerradas. Ayer tuvimos asamblea local, donde presentamos una propuesta de lista con 21 candidatos y fue aprobada por unanimidad. Desde aquí doy las gracias a todos los compañeros, y hubo bastante sorpresa por la clara renovación que ha tenido esta lista. Una lista que va a ser muy joven, pero que va a estar muy bien respaldada por todos los compañeros socialistas que en alguna vez pues han estado en ayuntamiento, trabajan en otras administraciones o demás. He de decir, como ya he dicho, que lo importante no va a ser el listado de las personas, lo importante va a ser el proyecto que queremos para Medina. Lo importante no es que lidere yo una candidatura, sino que lo importante es lo que queremos y lo que vamos a trabajar por Medina del Campo. Ya a partir de hoy hemos distribuido los grupos de trabajo que van a intentar atraer ideas con todas las asociaciones de Medina del Campo para tener un foco común e insisto, y tener un documento que no sea un brindis al sol de campaña que después guardamos en el cajón, como se ha visto en los años anteriores, sino que sea un documento de trabajo por y para Medina del Campo. Desde aquí, nada más, darles las gracias a los 21 compañeros que van a formar esta lista, que se va a ir avanzando poco a poco, porque no queríamos adelantar los 21 de golpe, porque si no se pierde la perspectiva, y así les va conociendo la gente poco a poco. Y qué decir de las 2 personas que se han presentado hoy. Raquel Alonso es, por ejemplo, la única que va a repetir de otras legislaturas anteriores, pero que conoce muy bien tanto el funcionamiento interno del ayuntamiento como de otras administraciones, y nos va a ayudar mucho pues a gente que estamos empezando, que yo todavía me considero que estamos empezando en esto. Y bueno, Eva Saornil, conocida por muchos vecinos de Medina, muy vinculada con muchas asociaciones, y que si comparte una característica con todos los miembros de esta lista, que son personas muy trabajadoras, que no quieren vivir de la política y que tampoco son muy aficionadas a los focos y a las fotografías. María Jesús, es verdad que del Partido Socialista hemos conocido algún detalle, algún candidato. De Gana Medina solamente conocemos la persona que va a encabezar la lista, que es su persona, precisamente. Espero que el PP no me cobre derechos de autor por la frase, pero estamos trabajando en ello. Es que nosotros somos lentos pero seguros. La gente somos la de siempre, hay gente nueva, evidentemente,
Pero es que no tenemos todavía nada decidido, porque nosotros lo decidimos todo entre todos. Es mucho más complicado organizar a lo mejor así las cosas, pero vamos avanzando pasitos a pasitos. Nuestro programa, nosotros llevamos 4 años trabajando en ese programa que dice Luisma que van, modificaremos. Evidentemente hay cosas que modificar, pero nosotros llevamos 4 años y la prueba está en que hemos presentado pues una moción por mes mínimo durante estos 4 años con propuestas de nuestro programa electoral, porque nos parece viable y nos parece además sólido. Nosotros procuramos hacer programas que sean realistas, que no tengan obras faraónicas ni grandes cosas llamativas porque no sean factibles, y que sean trabajables y posibles. Y basándonos sobre todo en eso, en los problemas que vemos sobre despoblación, en los servicios sociales, en el medio ambiente, en mejorar la vida de la gente, de los medinenses de la calle, en vez de, pues eso, en encontrar lo que creo que todos estamos de acuerdo, en que venga trabajo a Medina, en que el trabajo sea sostenible, en mantener el que está y las empresas que están, que vamos viendo como muchos pequeños comercios se van cerrando en Medina, por desgracia. Yo creo que eso es lo que aspiramos todos. Entonces, nosotros tenemos reuniones frecuentemente y tenemos otras online, quiero decir, y mucho WhatsApp. Ya yo creo que las redes ahora nos funcionan a todos, es una verdadera locura. Estaremos de acuerdo los tres con Es una verdadera locura. Si lo es normalmente, ahora es un caos, pero están funcionando y estamos, pues eso, preparando propuestas, preparando lista. Pero es que no podemos confirmar nada porque hay gente que ha ido en otras candidaturas, gente nueva, pero todavía no hemos establecido nada firme y nosotros preferimos decir las cosas cuando ya están consolidadas. ¿Trabajan con alguna fecha, por lo menos, aproximada? Pues trabajamos con alguna fecha, pero es que yo no me atrevo a decir nunca nada. El 28 de mayo. El 28 de mayo, exactamente. El 24 de abril. El 24 de abril, 24, por eso, sí. No, nosotros estaremos bastante antes. Lo que pasa es que no... A mí es que no me gusta dar fechas ni garantizar nada seguro hasta que no lo está. Soy muy maniática, lo siento. Adelanta algo, venga, un poquito. Adelantar que vamos a ser 24 los que nos presentemos y que vamos a ser gente trabajadora, estupenda y con lo que además yo me llevo muy bien. Es que no puedo decir más. Bueno, sí que es cierto que ha adelantado algún dato, como es que antiguos concejales o personas que ya han formado parte en otras legislaturas van a estar integrados en esa lista. Yo creo que también es importante. Sí. Es una declaración importante. Sí, porque la experiencia es importante y hay que respetarla. Yo creo que la experiencia es un grado. Y el conocimiento, yo que llevo 4 años aprendiendo, que llevo todavía menos que Luisma y que Luis Carlos, y que sigo sintiéndome muy novata, creo que esto requiere mucho trabajo, mucha responsabilidad, y la gente tiene que tener claro que cuando entra en una lista va a trabajar. Yo trabajé mucho siendo la número 15 la primera vez, trabajé más la legislatura esta, evidentemente, y me temo que la siguiente voy a trabajar todavía más, pero porque será mi responsabilidad, pero la gente que esté conmigo trabajará también mucho. Entonces hay que tener muy claro que para esto se viene a trabajar, entonces no puedes hacer las cosas a la ligera. Tenemos que contar con la gente que ya sabe y con gente que está dispuesta a trabajar y a aprender. Que no llegar el primer día y decir, uy, no sé lo que pasa aquí. Hay que venir estudiados de casa. Nos vamos también con el Partido Popular, porque imagino, Luis Carlos, que también, a pesar de estar gobernando, se tiene el foco puesto en esa cita. Hombre, evidentemente. Lo que sí que quería decir yo, para todos los partidos políticos, para todas las personas que den ese paso adelante de presentarse en política, es darle la enhorabuena por la valentía que tienen todos, cada uno con su forma de pensar. Evidentemente, aquí estamos 3 que seguro que no pensamos igual, segurísimo, pero desde luego que es valiente por parte de todos, porque lo que es fácil es quedarse en el sofá de casa. Es más fácil en la barra del bar. Y en la barra del bar. Eso es sencillo. La política de bar Y no solo pasa en la política, pasa también en las asociaciones, pasa también en los clubes deportivos sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, yo ahí dar mi enhorabuena a todos, a los 24 del Partido Socialista, a los 24 que presente Gana Medina, a los 24 que presente el Partido Popular, dar mi enhorabuena de dar ese paso adelante, porque es un mal necesario la política. Entonces, por tanto, eso que vaya por delante, porque, insisto, desde el sofá de casa es fácil. Lo difícil es ponerse ahí delante, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos una fórmula de trabajar que lo marcan nuestros estatutos, que es a través de esos grupos de trabajo para elaborar ese programa electoral. Luego tendremos un comité electoral que está compuesto por 5 personas, más el presidente y el candidato. Si fuese el mismo, sería la misma persona. En este caso, Medina del Campo no es el mismo. El candidato es Guzmán Gómez y el presidente soy yo.
y en ese comité electoral, a través de esos grupos de trabajo que haremos y confeccionaremos ese programa electoral. Y digo lo mismo que han dicho ambos, realista, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos ese programa electoral y ese comité electoral formado, que a día de hoy no está formado, decidiremos quiénes son las 24 personas las 23 personas que acompañarán a Guzmán Gómez, porque Guzmán ya es claro que es el candidato a la alcaldía, que acompañarán a Guzmán Gómez para llevar a cabo ese proyecto político que tenemos para Medina del Campo. Ha dicho 24 porque es verdad que anteriormente ha comentado la fecha del 24 de abril. Sí. ¿Van a esperar también hasta esa fecha para presentar los nombres? Sí, nosotros generalmente en el Partido Popular esperamos siempre hasta el 23-22 de abril. Es algo, no sé muy bien por qué, la verdad, pero es algo que es verdad que lo venimos haciendo sempiternamente. Siempre se espera al último momento. Insisto, no sé muy bien también por qué. Supongo que cuando el comité electoral se reúne y bueno, pues siempre hay esta persona mejor de 22 y esta persona mejor de 23. Bueno, pues no lo sé muy bien por qué, pero lo que es cierto es que siempre lo presentamos a última hora. Eso es la realidad. Pues es que eso de trabajar así a salta de mata es lo que no es bueno. No es a salta de mata, es que siempre lo presentamos a última hora, como vosotros, porque lo acabas de decir. No, yo he dicho que no lo sé, pero no lo presentaremos a última hora. Nosotros siempre lo presentamos a última hora, quizás sea por no sé, no lo sé muy bien por qué, pero siempre lo presentamos a última hora, siempre, no en Medina, en todos los sitios lo presentamos a última hora. Nosotros nos regimos, insisto, por unos estatutos que son los nacionales y los provinciales, en los que nos van determinando y marcando los tiempos, y así seguimos los estatutos escrupulosamente, porque no nos queda otro remedio, además. Bueno, realmente es 15 de marzo, el 24 de abril está a la vuelta de la esquina. Eso es cierto. Totalmente. Escasamente mes y medio. Tenemos una pregunta que nos trasladan los oyentes y nos dicen: ¿cuándo van a dar comienzo las obras para seguir arreglando el Simón Ruiz? ¿Se va a contratar a gente de Medina del Campo? Bueno, eso se licitará a una empresa que no sé quién se va a presentar y no sé si vendrá con sus trabajadores o contratará a gente. Se licita por 2 millones de euros. ¿Cuándo sale? Creo recordar. Yo creo que ya está publicado también. Es que hoy no he estado por la mañana en el ayuntamiento, entonces hay algún dato que me he perdido. He tenido que estar haciendo otras cosas. Creo que sí que está publicado y vamos con cierto retraso en esta legislatura, pero ya lo debatimos. Y desde luego que bueno, pues la empresa adjudicataria, sea la que fuere, por un valor de 2 millones de euros, la obra contratará o no contratará. No lo sé si contratará o traerá a sus propios trabajadores. Ojalá sean de Medina. Ojalá sea de Medina, pero bueno, eso es algo que no está en nuestra mano, no se puede controlar. Bueno, damos las gracias, por supuesto, a las personas que nos están escuchando y sobre todo a aquellas que nos trasladan sus preguntas, porque se les nota que están muy interesados en la actualidad también de Medina del Campo. Y nos despedimos porque nos quedamos sin tiempo. A título de cierre, como siempre, muy brevemente, les cedo los micrófonos. Comienzo con Luis Manuel Pascual. Pues nada, ya no sé qué decir. Quedan 2 meses para las elecciones municipales, escasamente. Insisto que el ayuntamiento debe de cerrar muchos temas que hay pendientes. Al final les ha comido un poco el tiempo y bueno, desde el Partido Socialista seguiremos trabajando para aportar soluciones, presentar un proyecto de trabajo en común para toda Medina del Campo, ilusionante, con carácter y novedoso, y que nos haga mantener la población que tenemos, incluso incrementarla e incrementar pues bueno, los servicios que tenemos en Medina del Campo. Por cierto, quiero puntualizar, en el Vocil del lunes se han notificado un nuevo puesto de radiología para el Hospital de Medina del Campo, del cual me alegro. Se lleva solicitando tiempo, pero no ha entrado el puesto de pediatría que llevamos semanas solicitando. Entonces hay que intentar seguir presionando a la Junta de Castilla y León para que nos hagan caso y mejoren el servicio de pediatría que tantos años llevamos demandando. Chus. Pues me alegra saberlo del radiólogo, nos siguen faltando 4. Vamos bien. Sí, de uno en uno vamos. 4. Y hay 2 que seguramente se van en septiembre, con lo cual nos faltarán otra vez 6. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo creo que faltan 2 meses para las elecciones. Quedan 2 meses de esta legislatura. Son 2 meses en los que hay que seguir trabajando en esta legislatura y no trabajar a salta de mata, concluir cosas, no dejarlas a medias ni improvisar. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para discernir por sí misma. Los mensajes de campaña estos de vótame y yo lo voy a hacer mejor que nadie, creo que los vamos a decir todos de alguna manera.
Entonces, creo que lo mejor es que la gente decida y vea lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, quién lo ha hecho y cómo se ha hecho, ya está. Y nos veremos el día 28 de mayo. Y hasta entonces seguimos trabajando, porque seguimos en esta legislatura, que no se nos olvide. Y Luis Carlos, cerramos. Bueno, parafraseando un poco y además parafraseando a un anuncio de televisión muy busque, compare y si encuentra algo mejor. Ahora no se puede decir lo de votalo porque no se puede solicitar el votelo. Sí, te iba a decir. No se puede solicitar el voto, así que yo no solicito el voto, pero sí que hago la comparativa aquella de aquel famoso anuncio de busque, compare y si encuentra algo mejor, pues quédeselo. Exactamente, que lo haga. Quédeselo. Vótelo, vamos a decir. Quédeselo. Pues Luis Manuel Pascual, desde la formación socialista, María Jesús Vázquez desde Gana Medina y Luis Carlos Salcedo desde el Partido Popular, a los tres, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.